Shalom, shalom, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida. Una vez más, Fundación Or HaHaim tiene la alegría, el privilegio de presentar a nuestro rabino Rab Asher. Hoy vamos a tener una disertación un poco diferente sobre el tema de Hanukkah, la festividad de Hanukkah, que hoy estamos ya en nuestro segundo día con mucha alegría. Así es que vamos a estar atentos a la clase, a la enseñanza. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro rabino, Shalom Rab, y sea bienvenido nuevamente. Y es su clase y es su grupo. Adelante, querido Rab. Shalom, gracias Francisco, gracias a todos, bienvenidos, Hanukkah Sameach para todos. Les deseo una bonita festividad, que sea de mucha alegría. Y bueno, sí, como lo comenta Francisco, la idea hoy es hacer un leve cambio con lo que estamos haciendo el curso. Entonces vamos a hablar una charla especial que creo que van a estar desarrollando con la Fundación, con diferentes rabinos, sobre el tema de Hanukkah. Se ha puesto como costumbre de la Fundación siempre para esta época hacer enseñanza respecto a esto, y como la Torá es infinita, nunca terminamos de encontrar cosas nuevas en esta festividad. Y bueno, Baruch Hashem, hoy tengo el gusto de estar con ustedes acá y quiero compartirles algo. Bueno, la charla le quisimos llamar, o le quise llamar, como la luz de Hanukkah para mi vida. ¿Qué significa o qué quiere decir con eso? Bueno, evidentemente es como traer la enseñanza de la festividad. Ya se ha hablado muchas veces. En algún momento, creo que hace 2 años, estuve en una charla también con la Fundación y hablé del tema de la halajá, de algunas discusiones que habían. Pero hoy quiero traer algo diferente, con, digamos, el enfoque de la Hasidut, que la Hasidut siempre busca es precisamente que llevemos todas estas cosas que estudiamos a nuestra vida práctica, que sea algo precisamente que se pueda aterrizar en nuestro día a día, en nuestra conducción moral o en nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Y precisamente es eso, cómo traer esa luz de esta festividad, de este milagro que ocurrió para el pueblo de Israel en la vida práctica, como un mensaje universal de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros, desde la perspectiva de entender un poco qué sucedió. Ya conocemos algo de historia, solamente va a ser un pequeño repaso, pero en sí sacar varios mensajes de esta festividad para nuestra vida práctica, para lo que es nuestra conducción. Entonces, teniendo en cuenta ese preámbulo, quiero recordar más bien, porque sé que ya muchos todos saben la historia de Hanukkah y todo lo que pasó, pues los pocos luchando con los muchos. Saludos a todos los que me están escribiendo por el grupo. Hay una cosa que nosotros decimos en el encendido de la menorá de Hanukkah, que luego, después de la bendición y todo lo que ya pues sabemos, hay un texto que está en el Sidur que recitamos y dice así. Bueno, en este caso no es el texto que se recita cuando se encienden las velas, sino un texto que está incluido dentro de lo que es la Mida, el rezo que los judíos hacemos, que es la parte central de la tefilá, de esta tefilá que fue ordenada por los jajamín, digamos que fue establecido por los sabios de la Gran Asamblea, que está en el Sidur. Entonces tenemos algunos agregados que se hacen en momentos especiales. Tenemos agregados que se hacen en Purim, otros agregados que se hacen en Hanukkah, en Rosh Hodesh y así. Entonces, en ese momento especial, cuando caen estos días, se agregan estos párrafos en el texto de la tefila personal que hace cada judío. Y en ese agregado dice así, correspondiente a lo que es de Hanukkah, en la mitad. Dice: y te agradecemos por los milagros, por la redención, por las poderosas acciones, por los actos de salvación y por las maravillas que tú has hecho para con nuestros antepasados en aquellos días, en esta época. Y continúa diciendo: en los días de Matitiyahu, hijo de Yohanan, sumo sacerdote, el Hashmonaí, y sus hijos, cuando el malvado reino helénico se levantó contra tu pueblo Israel para hacerles olvidar tu Torah y violar los decretos de tu voluntad, pero tú, en tu abundante misericordia, te dirigiste junto a ellos en sus momentos de aflicción, libraste sus luchas y defendiste sus derechos y vengaste el mal que se les había infligido.
entregaste a poderosos en manos de, un segundo, me perdí. Pero tú en tu abundantes misericordias te dirigiste junto a ellos en su momento de aflicción, libraste de sus luchas y defendiste sus derechos y vengaste el mal que se le había infligido. Entregaste a poderosos en manos de débiles y a numerosos en manos de pocos, a impuros en manos de puros, a malvados en manos de justos y a pecadores deliberados en manos de aquellos dedicados a tu Torá. Y para ti hiciste un nombre grande y santo en tu mundo, y para tu pueblo Israel efectuaste una inmensa salvación y redención hasta este día. Luego tus hijos entraron al santuario de tu casa, limpiaron tu templo, purificaron tu santuario, encendieron luces en tus sagrados atrios y fijaron estos 8 días de Hanukkah para agradecer y alabar tu gran nombre. Este texto que incluimos en la tefilá resume todo porque vemos que no es solamente el milagro que ocurrió con el aceite, que digamos se multiplicó por 8 días hasta que hubiera aceite nuevo, sino que detrás esto fue como algo que se dio al final de muchos sucesos. ¿Por qué? Porque antes de eso hubo una guerra, antes de eso hubo una rebelión, como dice aquí, de unos pocos contra unos muchos y de unos débiles en contra de unos fuertes, porque el ejército heleno tenía fama de ser uno de los mejores ejércitos del mundo en ese momento. Y de los puros, o sea, de los sadiquín del pueblo de Israel, contra los impuros, o sea, los pecadores del pueblo de los helenos. Entonces vemos que hay muchas cosas aquí que ocurrieron, no solamente respecto al aceite. Sin embargo, obviamente hay una importancia en el aceite porque es o lo que sucedió con la menorá, porque es la reinauguración del templo. Por eso la palabra Hanukkah, que significa inauguración del templo. Pero entonces aquí hubo muchas cosas que analizar también, que es lo que estamos hablando, de un pueblo que, si bien era minoría, se levantó a luchar, y aquí vemos que obviamente ellos no lucharon solos, porque al final de cuentas, ¿qué es la fuerza del hombre sin la voluntad de Hashem? Entonces, por eso podríamos pensar, o una persona podría pensar que esto fue, que eran soldados poderosos, son los mejores soldados del mundo, los de élite que lucharon contra los helenos. Pero ¿qué dice aquí el texto? Dice débiles contra poderosos. Es interesante porque al final de cuentas todo esto es un milagro porque Hashem respaldó todo este suceso, toda esta guerra que se dio. Si Hashem no hubiera respaldado esto, no hubiera sucedido nada. Entonces, ¿quién hace que esta guerra sea victoriosa? Obviamente Hashem, pero bien pudo también Hashem hacer este milagro sin que ellos tuvieran que levantarse en guerra. Un segundito, por favor. Bien pudo Hashem también hacer este milagro sin que ellos se levantaran con espadas y con guerras, pero no, aquí vemos algo interesante. Vemos que también ellos luchan, y eso lo vemos también en muchos otros episodios de la Torá, donde, digamos, cuando se entra liderados por Yehoshua a la tierra de Israel, hay guerras de misbot, o sea, guerras que son ordenadas por Hashem, y que obviamente tienen que hacerlas tal cual como él ordenó, y Hashem hace que esto sea victoria. Entonces hay una interacción entre la fuerza del hombre, pero no un hombre que está actuando solo, sino que está actuando confiado en Hashem. Y obviamente la fuerza que Hashem le concede para ganar la guerra. Esto, obviamente, como toda guerra, tiene todo un drama, vamos a decirlo así, tiene todos sucesos bastante interesantes. Y voy a mencionar algunos. Un segundo aquí. Algunos sucesos que son bastante interesantes para analizar, tanto en los momentos que se está dando la guerra como antes de eso, que llevó a que, digamos, los judíos se levantaran en armas y lucharan. Bueno, ¿qué sucedía en ese momento? Sucedía todo un tema político que los helenos estaban al poder
digamos, tenían el poder sobre Israel. Israel tenía cierta libertad, pero a la medida que fueron sucediendo otros emperadores o reyes, se fue agravando la situación para Israel. Por ejemplo, llegó un punto donde se prohibió la circuncisión, o sea, se prohibió hacer circuncisión, y esto, imagínense la situación, o sea, los judíos tenemos ordenado hacerle circuncisión a nuestros hijos varones. Entonces ahora te encuentras en una situación en la que tienes que hacer algo que ordena Hashem, que ordena Dios, pero por el otro lado, corre tu vida peligro si lo haces, porque el rey de turno está ordenando que sea la persona asesinada si hace estas cosas. O sea, el rey está decretando cosas directamente en contra de la voluntad del Creador. Y se hicieron decretos severos, o sea, decretos muy severos, muy estrictos, y que ponían casi que entre la espada y la pared a los judíos. Tenemos, por ejemplo, la práctica a veces de rezar, de decir el Shema en público, en la sinagoga, y ponían guardias en las sinagogas para vigilar si en verdad los judíos estaban recitando el Shema en público, y por eso se agregaron otras cositas en el Sidur al principio para poder decir el Shema entonces en la casa antes de salir a la sinagoga. Después los judíos siempre buscó la manera como de seguir haciendo las cosas. También se les prohibió guardar Shabbat, se les prohibió, como dije, el Brit Milá, la circuncisión, leyes del ayuno también se prohibieron, y todo esto fue prohibido bajo pena de muerte. Ya, la persona que encontraron haciendo esto, o el estudio de Torah también, esa persona era asesinada por decreto del rey. Y la serie de atrocidades cometidas incluyó el que a uno de los más respetados ancianos de aquella generación, Rabí Eleazar, de 90 años, los servidores de Antíoco, en este caso, le ordenaron que comiera carne de cerdo para que los demás hicieran lo mismo. O sea, y cuando el anciano se rehusó, le sugirieron que se llevara la carne hasta los labios para simular que comía, o sea, para que los demás vieran como que él comía, aunque no comiera nada. Pero aún así se rehusó, y entonces fue asesinado salvajemente. Y hubo otros miles de judíos que del mismo modo sacrificaron sus vidas. Aquí vemos algo interesante. Vemos ciertas personas queriendo que otra persona, un judío, vaya en contra de su identidad, de su cultura, que para ellos cultura, para nosotros son mandamientos, y coma algo solamente de cierta forma para satisfacerlos a ellos, para darle gusto a ellos. ¿Ya? La halajá nos trae a nosotros que en un momento de peligro, donde la vida corre peligro, se podría comer algo impuro, algo que no está permitido por la Torá, donde en un momento, estamos en un momento crítico, no cualquier momento, no es donde se tiene hambre y algo así, sino un momento donde la vida realmente corre peligro, y si la persona no come algo va a morir. Entonces, la Torá nos dice, y vivirás por ellos, o sea que los mandamientos que la Torá nos ordena son para vivir, no para morir. No hay ese absurdo que tienen otras religiones de que impiden transfusiones de sangre y prefieren que la persona muera. Todo esto es una comprensión torcida de muchas cosas de sus religiones. Pero acá no, la misma Torá y todo el desarrollo lógico que hay nos da la opción de comer algo en un caso como este, donde la persona podía morir si no lo hacía, pero vemos un anciano que no lo hace, vemos grandes sadiquín, incluso en la historia, que prefirieron morir antes que hacer esto. Sin embargo, la Torá se lo había permitido, pero ellos prefirieron no ensuciar sus bocas con algo impuro, y por esa razón le quitaron la vida. Pero vemos algo precisamente de otras personas que quieren complacerse haciendo que un pueblo, en este caso el pueblo judío, haga lo que ellos quieren que haga. ¿Ya? También tenemos la famosa historia de Hannah y sus 7 hijos, que tuvo lugar en esta época. Y así tenemos muchos mártires que fueron salvajemente asesinados en esta época. Y aquí lo que decíamos en la veraja, en la bendición que estamos incluyendo en la Midá, nos habla de Matitiyahu. Matitiyahu es uno de los, como dice acá, él era hijo de Yohanan, sumo sacerdote,
¿Qué pasó con él? Dice acá, un día los secuaces de Antíoco llegaron a la aldea de Modín, donde vivía el anciano sacerdote Matitiau, cuando el oficial sirio mandó construir un altar en la plaza pública de la aldea y exigió a Matitiau que ofrendara sacrificios a los dioses griegos. Estamos otra vez en el mismo asunto. O sea, lo que los griegos buscaron hacer, porque en esta época, ¿qué pasaba? Por eso habla de unos pocos en contra de muchos, porque fue un grupo que se alzó en armas y confiados en Hashem, hicieron lo que hicieron. Pero también había, tristemente, una parte de Israel que se había helenizado, que se habían aceptado toda esta cultura o este culto a la belleza. De ahí viene el tema de los gimnasios y todas estas cosas que se dan hoy día. Sin embargo, una cosa es estar saludable, que eso no está mal, porque la halajá incluso nos habla de cuidar nuestro cuerpo, que es el recipiente del alma. Pero otra cosa es torcer eso hacia el culto a la belleza, como que el egocentrismo y todo se desvía. Entonces, saludable es algo que debe procurar cada persona, buscarla de estar saludables. Pero sí se había helenizado un grupo de personas, un grupo de judíos, incluso se habían cambiado los nombres, por nombres griegos, y ellos querían precisamente que todo el pueblo judío al principio, la idea era simplemente eso, como mezclarlos con nuestras culturas y que ellos vayan aceptando, pero al ver que había un grupo que se mantenía arraigado en lo que es la Torá, en nuestras leyes, entonces se venía siendo un problema para ellos y ellos quisieron entonces tomar medidas más severas. Y vemos aquí, por ejemplo, el caso donde le están pidiendo a un sumo sacerdote que haga sacrificios para los griegos, para los dioses griegos. Es una cosa que está prohibida y es tremendo pensar esto. Entonces, ¿qué dijo Matitiyahu? Dijo, mis hijos y mis hermanos y yo estamos decididos a permanecer fieles al pacto de Dios, que Dios hizo con nuestros antepasados, y de inmediato se aproximó al altar. En el momento que él decía eso, había un judío helenizado, o sea, un judío asimilado, un judío que ya no guardaba los preceptos como ellos lo estaban guardando, se acercó a ese altar a ofrecer un sacrificio a los griegos. Entonces, el momento que Matitiyahu decía estas palabras que voy a repetir, dice, mis hijos, mis hermanos y yo estamos decididos a permanecer fieles al pacto que Hashem hizo con nuestros antepasados, y justo en ese momento se acercaba un judío a ofrecer un sacrificio en ese altar pagano. ¿Y qué hizo Matitiyahu? Empuñó una espada y mató a este judío que iba a ofrecer sacrificios allí. Y los hijos y amigos de Matitiyahu se arrojaron sobre los oficiales y soldados sirios. O sea, ¿qué pasó? Que en ese momento tal vez no fue algo que habían planeado. No fue que dijeron vamos a hacer esto y vamos a emboscarlo, vamos a hacer una guerra. No, fue algo que surgió. En ese momento el sacerdote toma y dice, no voy a hacer esto. O sea, me están pidiendo que dé un sacrificio a los dioses, no lo voy a hacer. Mis hijos, mis hermanos y yo vamos a permanecer unidos, cumpliendo el pacto que Dios hizo con nuestros patriarcas, con nuestros antepasados. Y en ese momento se venía un judío a hacer un sacrificio a ese ídolo y vino y le mató. Y en ese momento, imagínense la escena, todos como que corrieron a apoyar lo que estaba haciendo este sumo sacerdote y cayeron sobre los demás soldados helenos que estaban allí, les mataron, les asesinaron, y digamos en ese momento ellos lograron ganar esa, que no fue ni una batalla, porque parecía como una emboscada, pero no fue planeado, fue simplemente la fuerza de un anciano apegado a la Torá diciendo no voy a hacer esto, y los demás toman entonces esa gallardía, como dicen los sabios, explican en el Talmud también que el alma judía a veces está ahí dormida, pero llega un momento en que cuando hay momento de vida o muerte, sale a flote esa alma judía y hacen lo que se llama Kiddush Hashem, santificación del nombre divino. Luego, ¿qué pasó? Bueno, ahora que hicieron esto, ahora que viene, obviamente se imaginaban una respuesta del gobierno, y entonces ahí sí empiezan ellos como a planear, a organizarse un poco, ¿ya? Sabía que entonces Antíoco se enfurecería con esto y seguramente enviaría a más soldados para castigarlo a él y a los suyos, y por lo tanto abandonó la aldea de Modiim y huyó con sus hijos y amigos al monte de Judea, y todos los judíos leales y valientes se unieron. Se escuchó esto y empezaron a unirse. Empezaron entonces a armarse, empezó ahora sí a crecer el grupo de gente que dijeron, bueno, vamos a luchar, no vamos a aceptar más esto.
Y entonces formaron legiones que cada tanto abandonaban sus escondites para lanzarse sobre los destacamentos y avanzadas de los enemigos para destruir los altares paganos que se enviaban por orden, que se dirigían, que se levantaban por orden de Antíoco. Y así empezó entonces una revuelta. Así todo eso fue, mandaban soldados, ellos los iban matando, mandaban soldados, los iban matando. Entonces esto se volvió un dolor de cabeza para este rey. Y Matitiyahu ya estaba anciano y antes de morir le dijo, reunió a sus hijos y los instó a continuar la lucha en defensa de la Torah de Dios. Esto es interesante porque normalmente las naciones, los pueblos hacen guerra en aras de sí mismos, en aras de engrandecerse, en aras de conquistar, en aras de supuestamente como aquellos de la Torre de Babel, de hacerse un nombre. Pero aquí no estaban peleando estos judíos en aras de algún honor propio, estaban peleando en aras del honor de Hashem y además que llega un punto donde ellos dicen, bueno, tenemos dos opciones, le cumplimos la voluntad a los helenos, es decir, no circuncidamos a nuestros hijos, no estudiamos Torah, etcétera, o hacemos lo que Hashem nos manda, entonces toman obviamente la decisión de defender la Torah y lo que ellos saben que es la verdad. No es que ellos creen que era la verdad, sino que ellos saben que es la Torah de Moshe y deciden entonces seguir este camino. Y Matitiyahu, antes de morir, le dijo, ustedes continúen esto en defensa de la Torah de Hashem. Y les pidió que siguieran los consejos de su hermano Shimón, el sabio, y que en la lucha reconocieran como jefe a Yehudá. Yehudá fue llamado el Macabeo, que viene de la palabra que es Mikamo Jabalin Hashem, quien es como tú entre los poderosos o Dios. De ahí viene la frase o el nombre de los Macabim, los Macabeos. Y Antíoco envió entonces a su general a Polonio para eliminar a Yehudá y a su gente. Los Macabeos, aunque superaban en número y en equipo bélico a sus adversarios, los sirios fueron derrotados por los Macabeos. Antíoco despachó entonces otra expedición, la que fue derrotada, y finalmente comprendió que solo con un poderoso ejército podría aspirar a derrotar a Yehudá y a sus bravos combatientes. O sea, él iba enviando y solamente le llegaban noticias de que lo que envió había sido derrotado. Llegó un punto donde dice, bueno, tengo que tomar medidas aquí, voy a enviar entonces un gran ejército, y entonces un ejército de más de 40.000 hombres recorrió el territorio bajo el mando de los comandantes Nicanor y Gorgias. Cuando la noticia llegó hasta Yehudá y sus hermanos exclamaron y dijeron, lucharemos hasta la muerte en defensa de nuestras almas y de nuestro templo. Y el pueblo se reunió en Mizpah, lugar donde antaño el profeta Samuel había elevado sus preces a Hashem. Al cabo de una serie de batallas, la guerra fue ganada por los macabeos. Esto de manera resumida. Si quieren leer un poco más, hay una historia, por ejemplo, cuando entraron 32 elefantes, que elefantes en esa época eran, como dice, el arma más moderna que había, o sea, era lo más peligroso, era que si veían los elefantes en batallas, era algo que hacía temblar a ejércitos. Entonces, ellos entraron con elefantes en Jerusalén y también tenemos la historia de un gran, digamos, héroe que se abalanzó y mató a un elefante de estos con una lanza, lo atravesó para poder matar al líder que estaba cabalgando sobre este elefante. Entonces hay muchos detalles interesantes y de verdad que sorprendentes. Y luego de todo esto, los macabeos regresan a Jerusalén y, como dijimos, según lo que está en la veraja que acabamos de leer al principio, inauguran el templo nuevamente, ¿ya? Y se multiplica el aceite, y ese es uno de los milagros también que se mencionan. Pero vemos aquí muchas cosas, no solamente la menorá, sino también un montón de milagros grandes y pequeños que sucedieron durante todo esto. Encender la menorá es como la conclusión de un episodio, es como cerrar un capítulo, pero pasaron muchas cosas de las cuales se puede aprender y precisamente es lo que yo quisiera en este tiempo que tengo acá con ustedes, de compartirle algunas enseñanzas o algunas cosas que podemos aprender de esta historia. Y si quisiera empezar a enumerar algunas, yo podría poner un título como Siempre debe prevalecer los valores propios. Esta es como una enseñanza de esto que acabamos de decir. O sea, nosotros
debemos primeramente fortalecer los valores propios y también cuando tenemos eso fortalecido, cuando sabemos quiénes somos, cuando tenemos una identidad, podemos luchar por eso, ¿ya? ¿Qué pasó con los judíos que se habían asimilado, que se habían cambiado los nombres a nombres griegos? Pues ellos habían perdido su identidad o incluso no tenían bien fortalecida su identidad, porque si hubieran estado fuertes sabiendo que son judíos, que son parte del pueblo de Israel, que descendemos todos de Abraham, Isaac y Jacob, no hubieran permitido eso, no hubieran llegado a ese estado de asimilación. Pero a veces, ¿cómo fue que el pueblo heleno lo hizo, que los griegos lo hicieron? Pues metiéndose poco a poco. O sea, no llegaron, le dijeron, tranquilo, no estudien, no dejes de estudiar Torah. Pero mira, ven acá la Torah te dice que tienes que cuidar tu cuerpo. Mira, nosotros tenemos gimnasios, aquí puedes alzar pesos y hacer músculo. Eso no va en contra de tu Torah, ¿ya? Y empezaron por ahí. Eso es lo que se llama asimilación. Eso es a lo que está expuesto el pueblo judío en el Galut. O sea, esa asimilación no llega así como lo que estamos contando, no llega prohibiéndote que tú reces, no llega prohibiéndote que tú comas cerdo o diciéndote que comas cerdo, no, pero se meten muy disimuladamente. Así es muy fácil que muchas personas se asimilan. Pero cuando uno tiene arraigado los valores propios, una identidad propia, uno sabe dónde inconscientemente de pronto se está dejando llevar de algo y frenar eso. Eso fue lo que pasó acá. O sea, llegó un punto donde el pueblo judío, estos pocos que lucharon, dijeron, no, vamos a permitir más, vamos a luchar en aras de la Torah de Hashem y recordando el pacto que Hashem hizo con estos patriarcas. O sea, ¿cómo vamos nosotros ahora a sacrificar un ídolo aquí? Me estás diciendo que me vas a matar, sí, pero yo prefiero morir luchando haciendo un Kiddush Hashem antes que hacer esto que es una profanación del nombre de Hashem, un pecado gravísimo, el tema de hacer estos sacrificios idólatras. Entonces, una primera enseñanza es eso. Siempre debe prevalecer los valores propios. Pero eso tiene que ver con lo segundo que vamos a ver, y es que valores propios muchas veces no tenemos. Muchas veces no tenemos valores propios porque a veces estamos expuestos a una sociedad que a veces escucha una cosa, a veces dice otra cosa. Nuestros hijos están expuestos a eso si nosotros no les conducimos desde pequeños. O sea, nosotros tenemos que forjar valores propios, identidad propia en los niños. Me decían algunos en las clases que estamos haciendo de la vida, de una vida plena de sentido, me decían, Rabino, pero es que a veces en la escuela le dicen al niño o unos amiguitos le dicen que la Navidad, que Santa Claus, que no sé qué. Yo le dije, pero no tiene por qué darte pena o miedo de explicarle a los niños aún desde pequeño que esas cosas están mal, que eso no es verdad, que eso es abodazará, que etcétera. Entonces ahí uno no debe subestimar a los niños, sino que empieza con verdades, obviamente explicadas a su nivel de comprensión, pero empieza a forjar valores propios en ellos, empieza a forjar una identidad. Y como Rebe decía en el libro que mencioné, esperar que el niño crezca y decida qué ser es uno de los peores errores que hay. Mucha gente hoy que se tilda de moderna, sí, de nuevas generaciones, dice, no, yo quiero que mi hijo decida qué quiere hacer. Yo no voy a meter con religiones, porque no estoy de acuerdo con religiones. Puede que la persona tiene algo de verdad porque ha visto que las religiones son mentiras y manipulación, etcétera. Puede que tenga razón en eso, pero se equivoca al pensar que entonces tiene que dejar a su hijo que se desarrolle de manera sola. Dice el Rebe, eso es tan absurdo como permitirle al niño pequeñito si se quiere vacunar o no. O sea, de permitirle decidir si se quiere vacunar o no. El niño de pronto va a decir, no me quiero vacunar porque ve la aguja y tiene miedo, pero uno sabe que es por el bien de él. Entonces, a veces esos valores propios no los tenemos. ¿Ya? A veces no los tenemos. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas de las personas que han salido de la idolatría, que están construyendo sus valores propios como no ágidas, precisamente ahora están empezando a forjar o deben empezar a forjar esos hijos. Pero ¿qué pasa entonces con las personas que nacieron dentro de todas estas religiones y que han salido Baruch Hashem de allí? Están en un proceso que nunca va a terminar de construcción de valores propios, que es todo el camino no ágil, el camino monoteísta. Pero eso no se construye solamente con aceptar las 7 leyes, sino con todo este estudio y otros estudios que están haciendo con diferentes rabinos,
porque al final de cuentas todo eso nos apropia, nos ayuda a apropiarnos nosotros de una identidad que no es la identidad que el judío quiere para el no judío, ¿no? Que es la identidad que Hashem dispuso para las naciones. Entonces, si una persona no tiene claro qué es o cuáles son mis valores propios, qué es esa identidad mía propia, pues obviamente cualquier cosa le puede mover, le puede cambiar de camino, etcétera. Eso está pasando con la generación, los niños hoy día, los vemos a veces haciendo o escuchando música que no hace más que provocar, desarrollar o hacer nacer cualidades o características negativas. ¿Pero por qué? Porque precisamente los padres han pensado que educación es mandarlo a la escuela, ya lo hemos hablado, pero no, la educación es enseñarles a construirse a sí mismos. Entonces, ¿qué se aprende de esto? Pues que el pueblo judío había una minoría que estaba arraigada, que puede ser tildada incluso de fanáticos por aquellos que estaban asimilados, pero que se apegaban no a lo que ellos les parecía verdad, sino a la verdad que fue entregada a Moshe y que fue una promesa que hizo Hashem también con nuestros patriarcas. Entonces, esto nos enseña eso. O sea, si no hay valores propios, si yo no tengo una identidad propia, no tengo por lo que luchar y cualquier cosa me mueve y me cambia y voy cambiando entonces de acuerdo al grupo con el que me relaciono para satisfacerlo, para hacerlo sentir bien a ellos, ¿ya? O incluso a la pareja, cambio lo que soy para satisfacer a mi pareja. Entonces, se necesita tener eso. Y eso tiene muchos aspectos, muchas aristas. El aspecto general es lo que estamos diciendo. En el momento que una persona acepta la identidad no ajida, ahí está apropiándose de una identidad que Hashem dispuso. Si la persona quiere ser judía, pues entonces tiene que empezar a apropiarse también de ese camino y de empezar a recorrer un camino diferente donde se le va a enseñar unas cosas de la práctica judía antes de llegar entonces como tal, vamos a ponerlo así, a graduarse, es decir, a convertirse en judío. Pero tiene que empezar antes, tiene que empezar a apropiarse de esa entidad para que lo viva y realmente pueda llegar a la conciencia de si eso realmente es lo que quiere o no. ¿Ya? Pero una persona que está en el medio, que está mezclando cosas judías y que dice, no, no me quiero convertir, pero esto me gusta, esa persona no ha definido una identidad. Esa persona todavía no se ha apropiado de algo, está ahí en el medio. Entonces, desde lo general, todo tiene que ver con lo religioso. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de nuestras características personales, es decir, si yo tengo talento para la pintura, o para escribir, o para hacer cine, etcétera, etcétera, todo eso está relacionado con lo espiritual. ¿Por qué? Porque son talentos que vienen desde lo más profundo del alma y que obviamente hacen conceder a la persona. No puedo separar eso como si fuera algo mundano. No, son cosas propias también, características muy personales, talentos que son diferentes en una persona y en el otro, pero todo está relacionado con lo espiritual. Pero una persona empieza a aceptar una identidad real cuando dice, yo acepto las 7 leyes que Hashem dispuso para las naciones y, y, y no tiene que hacerlo frente a un Beidín, ya lo hemos hablado, pero la persona ahí empieza a caminar un camino que todavía tendrá preguntas, todavía tiene que depurar muchas cosas, pero empieza a apropiarse de una identidad. Ahora, si una persona dice, yo acepto las leyes no ágidas y yo soy no ágida, pero de ahí para adelante nunca estudia, eh, nunca busca para mejorar, pues ahí tampoco se está apropiando de esa identidad. O sea, la aceptación es el primer paso, pero tiene que empezar a, a, digamos, a incorporar estos valores en su vida personal, en su personalidad, en su conducta, en su sociedad, en la medida que estudia. O sea que aceptar las leyes no ágidas es un principio. Es el principio de apropiarme de lo que Hashem dispuso para mí, pero eso de manera general. De manera específica, cada quien debe apropiarse de los talentos que tiene y también incluso entender las dificultades o las carencias o los defectos que tiene, pero también para mejorarlos, para trabajar en ellos. Entonces, esto ya es del aspecto personal muy particular.
pero al final de cuentas eso genera apropiación de valores, o lo que podríamos traducir como seguridad y dignidad. Lo contrario sería inseguridades y miedos. Y la persona que es insegura y que tiene miedos propios precisamente camina o transita un camino siempre en aras de las pretensiones de otros, ¿ya? En aras de lo que el otro quiere. Pero no, uno tiene, y ahora, ¿por qué decía yo? Lo bonito que podemos hacer nosotros con nuestros hijos es enseñarle ahora lo que hemos aprendido, que no transite ese camino, enseñarle a apropiarse desde chiquito, desde pequeñito, estas cosas. Pero la persona que de pronto no tuvo una enseñanza adecuada, de pronto puede ser el mejor profesional que hay, pero no tuvo una enseñanza adecuada porque no le enseñaron las cosas necesarias para la vida, más allá de un oficio. Entonces, esta dificultad la afrontan las personas precisamente que están en este camino y tienen que empezar a depurar cosas. Entonces, eso nos enseña esto. Los judíos, en este caso los macabín, lucharon en aras de la Torá, porque la Torá es nuestra identidad. La Torá define cómo nos tenemos que vestir, y no me refiero exactamente si es blanco y negro, sino vestir con recato, ¿ya? Porque no todos los judíos visten blanco y negro y tampoco eso está mal. Lo importante es vestir con recato. La Torá define si no nos cortamos la barba, si no se cortan los pellos, algunos son más estrictos y no se pasan ni siquiera por acá tijeras, sino que se lo dejan crecer. Y encontramos entonces en la historia, también hubo estos malvados alemanes nazis, que hay fotos donde están cortándole las barbas a los judíos y burlándose de ellos. Entonces una vez le preguntaron a un rabino, porque hay gente así, porque de pronto en Occidente no es normal ver a la gente con la barba tan larga. En Israel hasta los del ejército tienen barba, ¿ya? Es algo normal. Pero la gente por acá, como no es lo normal, y pensando desde su pretensión interna, dice, ¿por qué no te cortas la barba? ¿Y qué dijo este rabino? Dice, no me la corto porque yo puedo dejármela crecer. Porque antes no nos dejaban crecer. O sea, llegaban estas naciones, así como los griegos, a imponernos sus cosas, a obligarnos en sus cosas, a obligarnos que seamos como ellos querían. Eso pasó también en Alemania nazi, entonces a cortarle la barba y los pellos a los judíos porque ellos querían que no la tuvieran y se burlaban. O sea, y todavía hay de algo de eso. De pronto ya no dentro de la violación de los derechos humanos, ya hay organizaciones que de alguna manera defienden esto, pero hoy día hay un reflejo de eso. Cuando la gente empieza a caminar el camino no agita, le dice el otro, pero ¿por qué tú no haces esto? Pero tú, ¿por qué ya no te reúnes acá con nosotros? Pero tú, ¿por qué? La gente todavía tiene como ese reflejo de que quieren que hagan las cosas como a ellos les parece. No aprenden a respetar esa diferencia de lo que tú eres, de lo que tú estás construyendo. Y hay personas, lastimosamente, que con estas cosas se sienten afectados y de alguna manera incluso ceden a veces al otro, dejando de lado su identidad no ágil, dejando de lado sus valores propios que están construyendo en aras o en aras no, con la ayuda de la sabiduría de Israel y todo lo que los sabios han dicho, que cómo el no ágil tiene que comportarse y cómo tiene que ser, etcétera, etcétera. Entonces, aceptar la identidad no ágil es un paso general, pero exactamente como dice aquí la señora Belki, dice, son narcisistas y manipuladores, así es. Entonces, aceptar la identidad no ágil es un paso general que todas las naciones tienen que hacer. Pero las naciones están compuestas de muchos individuos y el camino entonces de cada individuo es muy diferente en cuanto a lo que se llama propios valores, cualidades. Esto es un camino que cada persona tiene que empezar a construir en la medida que se conoce a sí mismo. Construir a partir de la identidad no agida. También aprendemos a respetar a otros. Aprendemos de esta historia de Hanukkah a respetar a otros, porque el pueblo judío nunca estuvo, ni siquiera ahora, el pueblo judío está metiéndose en las casas o tocando las puertas diciéndole, ¿sabía que hay 7 leyes para usted? No hay eso. Respetamos, o sea, respetamos la creencia de cada quien. Sabemos, y podría parecerse que nosotros también queremos o tenemos el capricho de que ellos sean lo que nosotros queremos que sean, que son las 7 leyes, pero en verdad no es así. No es así, no es algo que nosotros definimos, fue algo que Hashem definió.
y que según la Kabbalah, a final de cuentas, no es lo que Hashem espera totalmente. Ese es un camino de refinamiento, pero que también espera que la Torah sea aceptada por todas las personas. Pero hay personas que pueden, como ustedes que lo han estado haciendo, otras personas que no, que va a ser cuando Hashem mismo se revele en el mundo. Solamente así esas personas van a abrir los ojos y no hay nada que yo pueda hacer mientras ellos no quieren salir de ahí. Entonces nosotros aprendemos a respetar también. El Noágida transita un camino al principio de que se maravilla con lo que está aprendiendo y quiere decirle al familiar, al hermano, al amigo, y de alguna manera se vuelve proselitista o consciente o inconscientemente. Y ahí está el punto. A veces tenemos que aprender de esta historia también a respetar. Y no solamente eso de respetar, sino también hacer respetar lo que yo soy. ¿Ya? Eso es lo que nos enseña también la historia. Nosotros no nos metíamos con los helenos, pero llegó un punto donde ellos dijeron, aquí entonces no van a estudiar más Torá, no se van a circuncidar, no van a, tienen que comerse este cerdo, no van a recitar Shema. Entonces llega un punto donde prácticamente están borrando lo que tú eres. Y eso no, lo que nosotros somos de ser judíos no es un capricho personal, es nuestra identidad, es un pacto que lo que dijo Matitiyahu cuando lanzó el grito de batalla, dijo, nosotros y nuestros hermanos vamos a hacer lo que está, lo que Hashem, el pacto que hizo con nuestros padres. Entonces nosotros, es una parte de hacernos respetar lo que somos. Hoy día, afortunadamente, no tenemos que coger espadas ni salir a pelear con el vecino para que me respete, porque ese no es el camino tampoco, porque vivimos en otra época, afortunadamente, porque muchos mártires han hecho que toda esta clipa del mundo pierda su fuerza, pero hoy día es simplemente sin pelea, sin discutir con el otro, pero yo no tengo por qué cambiar lo que estoy construyendo para mi vida, ni tampoco tengo por qué permitir que a mis hijos le enseñen otra cosa que no es lo que yo estoy construyendo para mi vida. ¿Ya? Y eso no pelea con nadie. Vivimos en un mundo donde, entre comillas, hay libertad. Digo entre comillas porque dentro de eso hay muchas cosas que todavía se ven, que a veces no, las leyes no están bien ahí a veces. Pero no solamente respetar al otro, aprendemos, sino a respetar con seguridad lo que yo soy, no sentirme mal si me ven de tal o cual forma, o si ya no participo en una reunión en estas fechas de diciembre como antes lo hacía, o etcétera, etcétera. El Najida debe estar seguro de lo que está haciendo y no debe ceder ante las pretensiones de otros. Como dije, tampoco se trata de pelear y discutir, pero tiene que forjar su identidad y si tiene que alejarse de personas que no le suman, sino que le restan, tiene que hacerlo. Ya, tiene que hacerlo. Entonces, ser fieles y respetar nuestros valores y nuestra esencia. Es importante afirmarnos o que la persona se afirme en su valor, en su esencia y su verdad interior. ¿Cuál es su verdad interior? Su alma. ¿Y cuál es, qué orden tiene esa alma? Pues seguir eh, el camino de acercarse a Hashem. ¿Quiere ser judío? Pues nadie se lo va a impedir. Que vaya y sea judío. Que vaya y se convierta, que vaya y busque rabinos que le ayuden en ese camino. ¿Ya? Pero si no, entonces, como dice Ramban, que dejan de andar sumando, sino más bien que se acepte sus leyes como son. Entonces, esa es la verdad interior. Por eso yo siempre he dicho, y lo he comentado en algunas frases, no hay peor cosa que mentirse a uno mismo, que eso es lo que a veces hacemos consciente o inconscientemente. ¿Qué es mentirnos a nosotros mismos? O sea, ir en contra de esa verdad interior. ¿Cuántas personas en el mundo padecen depresión, angustia y ataques de pánico por tener que esconder, disfrazar o reprimir sus verdaderos sentimientos en aras de complacer a una sociedad o a un grupo o a una persona? Entonces no son libres. Hay que preguntarse si alguna vez has experimentado que has sentido que debías adaptarte a las expectativas de otras personas sacrificando tus propios valores. Entonces, eso no, una cosa es amoldarse en cuanto, por ejemplo, el tema de pareja. Una cosa es entender y también ayudar a refinarse uno mismo con la pareja. O sea, otra cosa es entender que tengo cosas mal y que mi pareja me está ayudando, o mi pareja, o mi amigo, o mi vecino, etcétera, me está ayudando a refinarlas.
Y otra cosa es que yo tenga que cambiar completamente lo que soy. O sea, me refiero a transformarme en aras de la otra o del otro. No, hay una esencia que es la columna de la persona, vamos a decirlo así, y hay características que hay que refinarse y otras cosas tienen que mejorarse, pero si una persona es insegura y si no generamos, si no construimos seguridad en nuestros hijos, precisamente ellos van a estar generando relaciones, digamos, poco sanas a veces cuando crezcan. Y por eso hablamos en las clases que hemos visto que el niño nace como esa fuerza del ego, se siente el centro del mundo, el centro de la familia, y eso es bueno porque en ese momento él está construyendo esa seguridad, ¿ya? Eso con el tiempo y mientras va desarrollando su conciencia, él va a ir con la ayuda de Hashem y con la ayuda de su padre a ir refinando ese ego y darse cuenta que él no es el centro del mundo, pero que es importante. Entonces, esa es una de las lecciones que se aprende aquí. Hanukkah es un recordatorio universal para encontrar la verdad y vivirla coherentemente en nuestra vida. Eso es Hanukkah. Hanukkah, bueno, en un mensaje universal, es un recordatorio para todo el mundo de que debemos encontrar la verdad y vivirla coherentemente. O sea, no basta con encontrar la verdad, no basta con aceptar las 7 leyes y soy najida, no. Tengo que vivir eso que yo digo que soy. Tengo que vivirlo. No hay sentido si yo digo que soy una cosa, pero no lo vivo. Por eso es absurdo esas personas que por allí andan enseñando judaísmo y son mesiánicos y no viven como judíos, o sea, no están viviendo la Torah como hay que vivirla. Entonces, ¿cómo pretenden enseñar Torah o judaísmo, como ellos lo llaman en sus clases también, si ellos no lo viven? Ellos no guardan Shabbat, como lo guarda el judío, y hasta afortunadamente, mejor que sea así, porque quien guarde Shabbat, como lo hace el judío siendo un goy, merece la pena de muerte, ya lo hemos estudiado también. Entonces, ¿cómo yo puedo, como dicen por ahí, vender una medicina que yo no consumo? Necesito vivirlo. Ahora, está bien, de pronto uno no es perfecto, pero está en ese camino de aprendizaje y puede compartir de eso que va aprendiendo con el otro como un compañero de vida. Como un rabino que decía, yo soy como un letrero parado en el camino que estoy diciendo hacia dónde seguir, pero yo voy en la misma dirección. Es decir, no he llegado allá, pero vamos, acompáñame. Trabajemos juntos en eso. Te digo por dónde ir, te enseño de lo que he aprendido. No soy perfecto, voy trabajando en eso, pero yo estoy viviendo también ese camino. Entonces, Hanukkah es un recordatorio universal para recordar, para encontrar la verdad, no mi verdad, no la verdad del judío, no la verdad del vecino, la verdad, que es única, porque cada verdad a veces puede ser, cada ser humano puede tener su verdad, pero no es así. Estamos buscando la verdad, no la mía, no la del vecino, no la del pueblo judío, la verdad que Hashem escribió en su Torah y vivirla coherentemente en nuestra vida diaria. Y otra cosa importante que se aprende de esto. ¿Qué pasó aquí? En Matitiyahu se levantó como Cohen Gadol, que era líder del pueblo de Israel, y hizo algo que causó que los demás sacaran esas fuerzas también de guerreros y se unieron a él. Imaginemos la escena donde de pronto Matitiyahu hace esto y los demás se van huyendo, y entonces queda él solo y él es asesinado como un mártir de Israel. Afortunadamente eso no pasó. ¿Por qué no pasó eso? ¿Por qué? Porque hay otras personas con la misma convicción que él, porque hay otras personas con el mismo sentimiento, con el mismo amor por la Torah y por Hashem, igual que él. ¿Y qué hicieron? Se unieron en una lucha. ¿Y qué pasó con los que no estaban ahí y escucharon? Dijeron, uy, hay un grupo que se levantó en armas, pueden correr peligro, vamos a ayudarlos, vamos a luchar con ellos. Y se fueron formando eh, ejércitos que lucharon con ellos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que esto que está pasando, este movimiento Nojida que ya ha tomado fuerza,
No es suficiente que cada persona esté aquí conectada, unos por allá en Chile, otros por allá en Colombia, otros por allá. Está bien, no estoy diciendo que se muden todos a vivir juntos, sería lo ideal, pero sería bueno que por lo menos la persona mire lo más cerca que tiene e irse a vivir allá, unirse, la unión hace la fuerza. Nos enseña aquí que muchas veces debemos o necesitamos precisar de otros Macabín, es decir, de otras personas que piensan igual que nosotros, que están en aras de la Torá, también buscando crecer, aliarnos con ellos y sentirnos apoyados y avanzar en nuestro camino siendo fieles a nuestros valores y creencias. Las religiones han hecho eso, han crecido porque se han unido. Muchas veces esa unión es buscando algún beneficio personal o lo que sea. Pero acá, si una persona llegó al monoteísmo, tiene que buscar unirse, crear comunidades. Y crear comunidades no me refiero a que busquen un lugar para rezar y esas cosas, me refiero, ya lo he dicho muchas veces, escuelas, eh, lugares de estudio si quieren, pero tienen que unirse. Si mientras no se unan, precisamente ese movimiento no va a tomar fuerza. Entonces, aprendemos de aquí también que uno solo puede tener mucha valentía, mucho coraje y puede tener mucho respaldo de Hashem también, pero no, cuando nos unimos, hacemos más fuerza contra todo eso. Es el momento en el que digamos, la verdad está tomando fuerza y las clipotes están cediendo. Y eso tiene que ver con otro mensaje de Hanukkah que Rebe dice, cuando se enciende una vela, la oscuridad se disipa. Hoy en el mundo se están encendiendo muchas velas. Muchos Benei Noach están encendiendo, y no me refiero a la menorá, están encendiendo sus vidas en aras de la Torah. Y ese es otro mensaje de Hanukkah, porque también encendemos velas. Y las velas nos enseña, es como una simbología obviamente de la luz y también del alma de la persona que está relacionado con la llama según la Kabbalah. Entonces, eh, donde se enciende una vela, la luz se disipa, la oscuridad se disipa. Entonces, hoy día muchas velas se están encendiendo, muchas personas están, digamos, entrando en la conciencia divina de los misbot. Muchas personas están trabajando en crecer como Benei Noach. Ese es otro mensaje de Hanukkah. Hanukkah nos enseña precisamente a aprender la luz de la conciencia. O sea, ¿qué significa eso? No solamente basta con concientizarme de que soy noajida, sino que eso me debe incitar a ser proactivo, a ser, si quisiera llamarlo con una palabra, en el buen sentido de la palabra, ser activista. Es decir, soy aquella persona que estoy actuando en aras de esto, porque esto es, sin llegar a fanatismo, obviamente. Porque fanatismo ahí también hay una línea muy delgada. Hacer las cosas con calma, pero significa ser proactivos y ser sensibles, generar impacto en los demás, hacer labor social. ¿Mm? Muchas veces no tenemos que hablar a las personas directamente de las 7 leyes porque ellos están en un nivel tan bajo de conciencia que ellos no van a aceptar eso, no lo entienden y dicen, no, mi religión es esta. Pero hay una realidad que todos ellos están hay una oscuridad en el mundo y toda persona está experimentando una oscuridad en el mundo, ya sea llámese sufrimiento, hijos metidos en las drogas, problemas de pareja, etcétera. Entonces no hay por qué llegar a veces directamente hablando de las 7 leyes, pero a través de una labor social y de ver cómo la persona ve a esta persona comportarse, de cómo actúa, cómo es con su familia, dice, hay algo aquí, yo quiero aprender de eso. Empieza a despertarse una conciencia, sensibilizándonos con las necesidades del otro, ayudándonos a hacer instituciones también que ayuden a todo este apoyo también en problemas de pareja, adicciones, etcétera. Entonces, eso es encender una luz de la conciencia, no solamente desde el aspecto religioso y me hago consciente de la divinidad, sino que me hago proactivo y también incluso, de pronto hay personas que hay una realidad, no todo el mundo tiene ese empuje de ser proactivo y de ser altruista, pero bueno, quien lo tiene, es bueno que lo trabaje también en este aspecto, que haga manera de hacer labor social, etcétera. Entonces, eso es encender la luz en medio de la oscuridad, es llevar luz a una persona que está inmersa, que ha perdido su propia identidad, que está
tiene poca autoestima, que no tiene dignidad, etcétera, y uno puede llevar un poco de luz, no hablándole de 7 leyes porque todavía no es un recipiente para eso, pero sí aconsejándole de manera sabia con su vida, o incluso ayudándole con temas, por ejemplo, el tema de adicciones y esas cosas, no solamente basta un consejo, necesita terapia, necesita ayuda también para desintoxicarse, etcétera, pero poder buscar, darle una ayuda en eso también es un mensaje de Hanukkah, que es prender esa, esa luz en medio de la oscuridad. Y esto implica volvernos, como dije, personas más sensibles, amables y generosas, capaces de compartir con la luz de los demás. Eso también se vio en la historia que compartíamos. El pueblo se unió, se hizo sensible a esto que el Cohen gritó como líder, con toda su alma lo dijo, entonces ellos estaban sensibles a eso y también se unieron. Y esa es una manera también de esparcir la luz en las naciones. No hacerlo como las religiones lo enseñaron. Las religiones lo hacen de casa en casa o citando versículos o lo que sea. No, el judaísmo es mucho, el noajismo es mucho más que eso, es sabiduría, no es fanatismo. Pero se puede llegar al fanatismo porque el fanatismo no depende de la Torah, depende de la persona, cómo se va depurando. Entonces, una persona puede llevar luz a una persona o a otras personas ayudándole en sus momentos de oscuridad, encendiendo una luz allí. Eso es otra manera. Si desarrollamos mayor capacidad reflexiva, paciencia y autoobservación, disminuimos nuestras actitudes reactivas e inadecuadas, nos volvemos personas más solidarias, empáticas con los demás. Desde el enfoque, la luz disipa la inconsciencia en la que podemos estar sumidos y nos vuelve más equilibrados. Ese es otro mensaje. Y pasando a otro mensaje, hay algo que nos enseña y que tiene mucho impacto en la sociedad moderna, y es que no podemos vivir siendo víctimas. Víctima de mi pareja, víctima de la sociedad, víctima de la escuela, víctima. Tenemos que ser guerreros. ¿Ya? Y el guerrero, claro que, por eso decía, todo el drama de una guerra no es que el guerrero no sufrió, no es que no es que no vio morir a sus compañeros. O sea, la guerra no es algo agradable. ¿Ya? Entonces, pero cuando hablamos de guerrero, como decía, afortunadamente no tenemos ahora que armarnos literalmente, pero sí armarnos de valor, armarnos con nuestras cualidades y no vivir nuestra vida sintiéndonos víctimas, porque a veces nosotros mismos construimos nuestra realidad. A veces nosotros mismos lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras malas decisiones. Entonces, sí, reconozco que en verdad yo me equivoqué o que en verdad llegué a este punto porque fue una mala decisión. Entonces yo no soy víctima de nadie, simplemente estoy viendo una consecuencia de una decisión o de algo que me equivoqué. Entonces yo como guerrero, ¿qué hago? Me levanto y con toda la gallardía digo, voy a salir adelante, y ahí se pega lo que es la emuna, y obviamente Hashem confía más en nosotros de lo que nosotros confiamos a veces en nosotros mismos. Ser guerrero es confiar y saber que tenemos las capacidades de salir de nuestros problemas. Saber que tenemos las capacidades de buscar solución. Y a veces no es tan fácil como salir del problema yo hacerlo. A veces necesito buscar una ayuda. Una ayuda que me ayude a potenciar a veces esas capacidades. Entonces Hanukkah nos invita no a vivir siempre como víctimas y culpando a los demás. Es que fulanito, como hizo Adán, ¿no? Que ese fue el pecado de Adán. Dice, no, es que la mujer que me diste, si Adán hubiera dicho, Hashem, discúlpame, sí, como lo hizo el rey David, me equivoqué, perdóname, hizo Teshuvah, hubiera sido otra la historia. Pero no, generalmente la gente anda culpando al otro, culpando al trabajo, al jefe, lo que sea, y muy pocas veces estamos asumiendo que nosotros tenemos parte que ver en eso. O sea, nosotros como sociedad, todo lo que nos pasa, nosotros no somos completamente inocentes. O sea, un inocente es alguien que dijo, no, yo no tengo nada que ver. No, a veces todo lo que nos pasa tiene que ver con nosotros. ¿Ya? Me equivoqué en algo, me ilusioné en algo o lo que sea. Entonces, si yo soy un guerrero, asumo mis debilidades y las fortalezco. Eso es lo que hace un guerrero. Un guerrero evita
exponer puntos débiles ante los demás. Algunos se ponían armaduras, etcétera, y otros se armaban y se entrenaban para poder pelear de la mejor manera. Entonces un guerrero se enfoca también en sus puntos débiles y busca la manera de corregirlos y no ponerlos como blanco para su enemigo. Y tenemos un enemigo dentro de nosotros que es ese mal que está dentro de nosotros, que sabe, incluso nos conoce mejor que nosotros mismos. Por esa razón, un guerrero se esfuerza en analizarse y se esfuerza en analizar lo que pasó, y en vez de empezar a buscar víctimas inmediatamente, empezar a buscar cuál es su responsabilidad en eso y entonces avanzar. Entonces, eso nos invita a Hanukkah también, a asumirnos y entrenarnos para ser guerreros en pos de nuestros derechos, ¿ya? De nuestros derechos como nuajidas, de nuestros derechos como ser humano, de nuestros derechos religiosos. ¿Y cómo podemos entrenarnos? Dice desde lo simple, que es desarrollar hábitos saludables. Y esto incluye, parece mentira, pero esto incluye también lo que decía, la salud. La sociedad de hoy en día estamos mal, tenemos muchísimos malos hábitos en cuanto a la alimentación. Y cuando uno empieza a cortar esos malos hábitos de alimentación, digamos, dejando las bebidas azucaradas, etcétera, todas estas cosas, y cuidarse de una manera, ¿de qué está haciendo con eso? Al final se está restringiendo y está educando o reeducando su cuerpo, y eso de una manera más apreciable, pero con las cualidades internas que no son visibles en nuestro cuerpo, que son cualidades de nuestra alma, también podemos hacer lo mismo. Una persona que empieza a trabajar desde el aspecto de la salud, de la alimentación, va a tener fuerza también para trabajar en otros aspectos, porque a final de cuentas es eso, es restringirnos de algo que me gusta muchísimo, pero sé que me hace daño. Eso es lo que quiere Yetzirah también. O sea, ese mal que hay dentro de nosotros también desea algo que él no está pensando en mi salud espiritual. Está pensando en satisfacer su deseo. Entonces, cuando yo empiezo a tener control de las cosas, yo no soy víctima, soy un guerrero. Y eso significa desarrollar buenos hábitos, tanto a nivel de salud corporal como hábitos espirituales. Y a veces en ese aspecto uno tiene, y en este aspecto yo me he dado cuenta con muchos alumnos o personas que me han pedido consulta, que a veces tienen cierto, no sé si temor o se les hace difícil alejarse de ciertas personas que saben que le está haciendo mal, pero no se alejan, no sé por qué. ¿Ya? Tiene uno que ser precisamente como buscar, como dice, su hábito saludable, saber qué es saludable para mí y alejarme de lo que no es saludable, ¿ya? Porque todavía está esa idea por ahí de, de amor, de poner la mejilla y poner la otra, cosa que eso no es cierto. Uno tiene que cuidarse. ¿Qué fue lo que vemos en esta guerra de Hanukkah? Gente levantándose en armas, luchando contra otra gente y no diciendo, nosotros somos santos, vamos entonces a esperar que nos torturen. No. Gente que se levantó en armas defendiendo sus ideales de la Torá. Y nosotros también como guerreros también tenemos a veces que poner freno a aquellas personas o a aquellas situaciones que nosotros nos están causando daño y saber alejarnos de allí. Dice el Rebbe en el libro Así una vida plena de sentido, lo mencionamos ya en otra clase, dice, el abuso no debe ser tolerado de ninguna forma. ¿Ya? Entonces, hay abuso de muchas formas y también eso tiene solución. También eso se puede solucionar, porque a veces si es en la pareja, no está diciendo específicamente, bueno, hay que ver el caso, hay casos más graves, pero a veces no está diciendo inmediatamente, sepárate. No, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda psicológica que ayude precisamente, o a veces psiquiátrica que ayude al tema del abuso, porque a veces son cosas que tienen que ver con temas psiquiátricos y que pueden ayudar a llevarse una vida, de una mejor vida. Pero eso es ser guerrero, generar buenos hábitos saludables y entrenar, tanto si quieren hacerlo físicamente está bien, pero entrenar se refiere a desarrollar esas cualidades y potenciarlas. Y cuando una persona desarrolla eso, difícilmente consentirá el maltrato y la injusticia en su vida. Y nuestra labor como padres es entrenar a nuestros hijos en eso. Ellos no lo entienden ahora, pero entrenarles en su seguridad, en su dignidad y en sus emociones.
Entonces, Hanukkah nos invita a asumir nuestro poder personal, entrenarnos y construir una vida con vínculos respetuosos, gratificantes y equilibrados, en vez de permanecer en el malestar, maltrato o la infelicidad. Por eso, algunas preguntas que quedan para reflexionar. ¿Qué haces con tu vida para cultivar un estado de guerrero pacífico? O sea, ¿qué haces con tu vida para cultivar ese estado de protección ante las dificultades de la vida? En vez de permanecer ahogado o asfixiándote en el dolor o la impotencia. ¿Cuáles son las actividades que te ayudan a desarrollar ese estado? Esto es también otra pregunta. ¿Tienes miedos? O sea, miedos e inseguridades. Analiza si muchas cosas de las que te impiden soñar o concretar ciertas ideas, proyectos, tienen que ver con miedos o inseguridades. O sea, esto bloquea a la persona. Son sensaciones desagradables que incluso pueden conducir a la ansiedad. Y la ansiedad es algo que está viendo mucho hoy día también. La ansiedad es el miedo a lo que no va a ocurrir, pero uno piensa que va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, entender esto, es decir, yo creo que es uno de los mensajes más bonitos y más profundos es, soy un guerrero en esta vida. Hashem me proveyó, me dio armas y también tengo puntos débiles. Mi función como guerrero es buscar esos puntos antes que lo encuentre mi enemigo y fortalecerme. Entonces, a veces uno tiene miedos o inseguridades, a veces tiene poca dignidad, etcétera, pero son cosas que vienen muchas veces de nuestra infancia, de cómo crecimos, de qué estuvimos expuestos, pero todo eso tiene solución, todo eso tiene solución y todo eso se puede corregir, porque todo eso es una reprogramación, se puede hacer. Entonces, como guerreros, tenemos que estar fuertes. Y un último mensaje es agradecer que estoy vivo. ¿Por qué? Porque así como Hashem tomó ese aceite y lo multiplicó 8 días, pues así nuestra vida se está multiplicando cada día que despertamos. Es como si se volviera a encender esa chispa dentro de nosotros, porque Hashem nos provee otra vez esa vida y despertamos, abrimos los ojos. Entonces, agradecerle a Hashem porque hoy abrimos los ojos, agradecerle a Hashem porque estamos vivos, agradecerle a Hashem porque otro día más de un milagro más que se llama vida. Entonces, todo esto son mensajes que yo consideraría muy importantes de la vida práctica de lo que estamos hablando, que por eso la conferencia se llama así, la luz de Hanukkah para mi vida. Es decir, ¿qué saco de esa luz para iluminar mi vida personal y mis relaciones, etcétera, como Bnei Noach? Entonces yo quería traerles estas reflexiones. Para mí esos son mensajes que se pueden sacar de allí, de esa historia, llevándolo a la vida personal para analizar y para crecer. Y ahí pues terminaría lo que tenía para hoy. Queda un espacio, no sé si Francisco, creo que el moderador, él tiene un espacio ahí para las personas que quieren participar o comentar algo. Adelante. Claro, quisiera muy hermosa disertación, mucha enseñanza, muy bonita, muy hermosa, mucha reflexión, Baruch Hashem. Y vamos a dar espacio para dos personas. Hemos estimado Jacob y adelante, estimado, con su pregunta o comentario. Sí. Shalom, soy Ixchel Nava. y, Shalom. y mi pregunta es acerca de lo que estaba hablando de el darle a nuestros hijos esa identidad, esas armas para enfrentarse a la vida. Estaba viendo el curso de Kabbalah para las naciones y ahí decía acerca de los tipos de alma que hay entre los judíos y los gentiles, esa alma que de nosotros es, digamos, que jala siempre pa'l monte, va hacia la idolatría y que por eso es que necesitamos de un rap que nos esté llevando de la mano para no interpretar las cosas de una manera inapropiada. Nosotros al ya estar aprendiendo, al ya tener
esta disciplina, digamos, o estar refinándonos y darle a nuestros hijos ya esta... sí, esta manera de vivir. Ellos ya no tendrían ese problema de jalar para el monte, como le decía, en el tanto de idolatría, o sí continuaría eso. Esa es mi pregunta. Bueno, mira, una muy buena pregunta. Lo que dice el libro que habla nació en el capítulo 3, él habla de que de manera innata el alma de las naciones tiene como ese apego o a veces se le dificulta comprender el monoteísmo de manera innata, o sea, digamos que nace aparentemente con esa dificultad, pero obviamente entendemos que tiene la capacidad de ir desarrollando esa capacidad, esa conciencia divina. Necesita entonces como una manera de despertar y como dice el capítulo 3 ahí, que a veces ese despertar o esa conducción la dirige Hashem a veces a través de cosas difíciles en la vida. Entonces, pero en el momento que se despierta la conciencia, la persona obviamente ya se sale digamos, de esa confusión y sigue un camino monoteísta que va construyendo. Ahora, con respecto a la educación de los hijos, nuestra obligación como padres es darle todas esas herramientas hasta que ellos ya tengan cierta edad y ya se van de nuestra vida, porque los hijos son prestados, o sea, Hashem nos hace, nos pone al cuidado y tenemos que tenemos, digamos, obligación lógica, en este caso, de enseñarle esto que hemos aprendido, fundamentarle en eso, eso construye, eso ayuda a la construcción de la personalidad y la personalidad son como bases precisamente que la persona se, se, se conduce, o sea, ya tiene como una estructura básica, pero obviamente hay detallitos que a veces van surgiendo porque es propio del desarrollo del individuo, o sea, cuando digo que estamos construyendo un hijo, no es que él está moldeado y ya está terminado, está acabado, no. Él va en la vida a experimentar a veces equivocaciones, frustraciones, etcétera, pero la base que se le construyó es lo que va a ayudar a que él enfrente esas cosas de una manera muy diferente. Entonces, nuestra responsabilidad como padres es enseñarles eso hasta que están, hasta nuestro cuidado. Ahora, ya él estando ya grande, si ese niño que Dios no lo quiera toma otro camino, que es posible, eso ya no es responsabilidad de los padres, eso es una responsabilidad propia de él, adquirida con Hashem, y lo que se espera pues es que él recapacite por esa estructura básica que tiene y pueda, digamos, continuar de manera correcta. Pero de manera sencilla, nuestra obligación con nuestros hijos es hasta cierto punto, cuando ya ellos están grandes y se independizan, ya nuestro vínculo o nuestra obligación con ellos es precisamente estar como ahí de pronto como consejeros, si lo permiten también, pero él ya es un individuo y aparte y él está construyendo su vida aparte, él va a tener sus propios errores y si él toma otro camino, ese ya no es una cuenta del padre con Hashem, sino de él con Hashem. ¿Ya? Mira, voy a poner un ejemplo con eso sí, muy buena pregunta, por ejemplo, hay un profeta, yo se lo expliqué en otra clase, discúlpenme cuando repito muchas cosas, lo que ya están en otras clases conmigo, porque hay varias personas aquí que están en algunos grupos conmigo. Había un rey, Francisco, me recuerda el nombre que Francisco fue el que me... Sí, Rey Esquiahu, Isquiao, que fue Isquiao, Esquiahu. claro. Él no quería tener hijos. Yo no quería tener hijos porque, bueno, era un rey y era una persona que tenía mucha cercanía con Hashem y vio que su hijo iba a ser malvado. O sea, él vio a través de profecía que si tenía un hijo, su hijo iba a ser malvado. Y él dijo, no quiero tener hijos porque voy a tener un hijo malvado. Entonces el profeta Pinhas, creo que era, no me acuerdo, el nombre del profeta, y Pinhas creo que era el Cohen, perdón, Pinhas era el Cohen. El profeta viene y le dice que por qué no quiere tener hijos, porque el rey se enfermó, y él le dice, estás enfermo precisamente porque tú no quieres cumplir tu obligación de Fue tener hijos. el ¿Cómo? profeta Yesiyahu fue el profeta Dice ya, Isaías. excelente. Entonces el profeta Yeshayahu le dice eso, le dice, tú no, estás enfermo, Hashem te ha traído este sufrimiento porque tú no quieres tener hijos. Tienes que cumplir el precepto de tener hijos. Y él le dice, pero yo no quiero tener hijos porque vi en una profecía que mi hijo va a ser malvado.
¿Y qué le dice el profeta? El profeta le dice, esas no son cuentas que tú tengas que hacer. Tu obligación es tener hijos. ¿Ya? Y Hashem te va a quitar la vida si no tienes hijos. Entonces le dijo en pocas palabras es, tú preocúpate por tener hijos porque esa es tu obligación. Lo que pase con el hijo, eso son cuentas que Hashem maneja, no tú. ¿Ya? Entonces, efectivamente, él aceptó, se curó, hizo Teshuvah, se casó y tuvo un hijo que fue uno de los peores reyes de Israel, que fue Menashe. ¿Ya? Efectivamente, tuvo un hijo malvado. Pero aquí aprendemos algo, aprendemos que nuestra obligación no es hacer esas cuentas de si va a ser malvado o no, porque es lo que estamos hablando, se vuelve ansiedad. ¿Ya? Se vuelve ansiedad de el tema de que pronto algo que no va a pasar. Aquí nuestra obligación es tener hijos, nuestra obligación es enseñarle lo que es lo que aprendemos, darle las bases, construirlos en ese aspecto, pero él después ya tiene su obligación propia con Hashem. No, no, sí, yo lo había oído así, pero no me acuerdo que era malvado. Sí, ¿alguien más? Tenemos la manita levantada de allá, Cacua, adelante. Amor, tú lento, Kraman. Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Le presento a mi esposa que está aquí también. Me pasa que a veces se pone a hacer cosas y se conecta desde su celular. La señora que participó antes hizo una pregunta muy interesante y es con respecto a la educación de los hijos y cómo hacer que eso que uno le enseñe a los hijos perdure y dé buenos frutos. Hashem, que es sabio y todo tiene un propósito. Me gusta el pasaje que está en Devarim 6:4, enseña Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hashem Eloheinu, Hashem Echad. En Devarim 6:4. Aquí, en este pasaje, cuando Hashem le dice al pueblo, amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás a fondo a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa, al andar por el camino, al acostarte, a levantarte. Hashem, en esta porción de la Torah, enseña un método de aprendizaje, un método de enseñanza, de instrucción. Y le está diciendo al pueblo de Israel, a los padres primeramente que educan a los hijos, dice, colocarás estas palabras en el corazón de tus hijos. Pero la pregunta es, ¿cómo uno coloca las palabras en el corazón del hijo para que perdure? Porque ahí está, que perdure y echen raíces. Porque hoy las personas, los niños están influenciados por tantos medios de comunicación, por los amigos, por el contexto. Y para hallar raíces, aquí lo dice Hashem, dice colocarás en el corazón. Primera estrategia, el niño debe ver el testimonio primero en los papás. Porque si solamente un padre dice palabras, enseña palabras y contenidos, pero el papá hace lo contrario a lo que está enseñando, el niño o la niña o el adolescente va a entrar en conflicto, dice, pues no tiene coherencia, yo ahí voy a tomar las decisiones. Entonces, ese padre, esa madre, debe enseñar con el ejemplo. Los primeros en educarse somos nosotros los papás. Y aquí dice algo muy interesante. Y enseñarás esto a tus hijos y hablarás de ellos al estar sentado en tu casa, al andar por el camino, al acostarte y a levantar. Segundo método para que la enseñanza perdure. Hablar todo el tiempo de lo que Hashem hace en nuestras vidas, uno aprende de Torah y cómo uno ha aprendido de todas esas experiencias para que el niño sepa que sí se puede seguir adelante. Los niños y las niñas y adolescentes no necesitan padres perfectos. Necesitan papás que si cometieron un error, dijeron, me equivoqué, voy a corregirlo. Y eso los niños lo ven, los adolescentes lo ven. Y eso hace que esa enseñanza llegue al corazón y perdure. Entonces, Hashem es un gran pedagogo porque nos muestra
no solamente las mismos, sino la manera como generar raíces y dar buenos frutos. Entonces, ese es mi aporte en el día de hoy. Exacto, Baruch, muchísimas gracias, muy hermoso. Muy bonito, gracias. Ok, bueno, ahí veo preguntas en el chat, yo creo que las podemos resolver después. Y bueno, por el momento sí me tengo que retirar. Les agradezco muchísimo, la verdad, a todos. Espero todas estas palabras sean de mucho crecimiento. Nos veremos en una próxima clase. Muchas gracias a la Fundación, muchas gracias, Francisco, por este espacio. Muchas gracias, Rab. Hanukkah Sameach Muchas para todos. gracias, Rab. Buenas noches. Excelente. Nos Muchas vemos. gracias. Buenas Chao, noches. Laila, Rabino. Top. Feliz noche, Muchas muchas gracias, Rabino. Gracias, buenas Laila, noches. Top. Buenas noches. Gracias, Gracias, Rab. Karina. Shalom, shalom. Hola a todos. Hola a todos.